Garantizados los recursos para que todos los adultos mayores del país tengan una pensión, incluso se está considerando un incremento de acuerdo a la inflación para el 2020 en la pensión a los adultos mayores. Está garantizada la pensión para niñas, niños pobres con discapacidad. Muy cerca de 1 millón de niñas, niños pobres con discapacidad. Está garantizado que en el 2020 se amplíe la superficie de siembra de árboles maderables y frutales a 1 millón de hectáreas para dar empleo permanente a 400,000 campesinos. En fin, se garantizó el que haya atención médica, medicamentos gratuitos. Ya lo hemos dicho, aunque no está en el presupuesto porque es un fideicomiso especial, se amplía el presupuesto en salud en 40,000 millones de pesos. Y vamos a entregar los fondos para el mejoramiento de las escuelas del país. Ya está el presupuesto para 107,000 escuelas que van a tener su presupuesto, cada escuela, para que la Sociedad de Padres de Familia se haga cargo con ese presupuesto de mantener en buen estado los planteles educativos. Entonces estoy muy contento el que se haya llevado a cabo esta aprobación, agradecerle mucho a los legisladores porque ya salimos de esto. Hay continuidad en los programas y se va a seguir apoyando a... Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en este espacio, gracias por permitirnos llegar hasta donde ustedes se encuentren, en la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, de su trabajo, de su vehículo. Donde quiera que ustedes estén, de verdad muchísimas gracias por permitirnos estar nuevamente aquí en este espacio con ustedes, platicando, analizando lo que acaba de suceder hoy por la madrugada en la sede alterna, donde la Cámara de Diputados aprobó ya el presupuesto de egresos. Una discusión que se había detenido el 6 de noviembre, cuando tenía de plazo hasta el 15 de noviembre que la Cámara de Diputados aprobara esto. Nuevamente se detuvo el reloj legislativo y bueno, se paralizó la sesión de la Cámara de Diputados. Esto estaremos platicando el día de hoy. Bueno, como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Hoy es 22 de noviembre, amigos cibernautas, el tiempo que vuela, el tiempo que no perdona, el tiempo que se va lo más rápido posible. No lo podemos detener, es algo de verdad que debemos aprovechar cada minuto, cada instante de la vida
cada instante con nuestros seres queridos, con la familia, con los hijos. Yo creo que es lo más importante, con aquellos que te rodean, con aquellos que te dan amor, que te dan felicidad, que te dan alegría. Esos son los que siempre estarán a tu lado, y yo creo que el tiempo es algo muy importante que tenemos que aprovechar. De verdad, nada más maravilloso que el tiempo, si realmente lo sabemos utilizar, aprovechar y bueno, buscar la forma de estar bien con quienes nos rodean, con nuestros semejantes. La comunicación, lo que ejercemos el día de hoy nosotros, nos produce mucho gusto, mucho placer. Nos da alegría poder informar, decir lo que en muchas ocasiones el ciudadano no puede decir, ponerlo a la luz pública, que los ciudadanos se enteren de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, aunque esto en muchas ocasiones pues no es del agrado de quienes ejercen el poder, pero que sus acciones son las que saltan a la luz pública, y como comunicadores no podemos dejar pasar esto, porque es nuestro trabajo, es nuestra obligación decirlo, hablarlo, analizarlo. Bueno, ya tenemos presupuesto de egresos para el 2020. El gasto neto de 6.107.732.400.000 pesos para el próximo año. Hubo reasignaciones, hubo recortes, hubo por ahí el tema de que se acabaron los moches, sobre todo al sector campesino, al agro mexicano, y les decía yo hace un momento que precisamente derivado de que se detuvo el reloj parlamentario el 6 de noviembre, precisamente porque en las afueras de San Lázaro hicieron un campamento diversas organizaciones campesinas que bueno, caminaron de la mano con López Obrador, y que hoy les ha hecho un recorte importante en este sector tan productivo, económico para nuestro país. El campesino, aquel que requiere de los productos para el campo, pues simple y sencillamente ya no tendrá ningún dinero, porque estos recortes que se llevaron a cabo y la asignación de los recursos los harán, así lo estipuló y lo ha manejado el presidente de la República, y ahora desde San Lázaro en la aprobación de este presupuesto, lo harán directamente los encargados de la Secretaría Agraria o Territorial Agraria que tenemos en nuestro país, el sector agropecuario, el encargado de la Secretaría de Ganadería, de Agricultura que tenemos en este país. Ya no habrá moches, se acabaron los moches, se dice, ya no habrán aquellos líderes que recibían el dinero directamente y que en muchas ocasiones pues prácticamente pues daban un peñicón al billete y ya no llegaba pues tal como había salido. También se acabaron los moches con respecto a aquellos diputados que gestionaban obra pública para los municipios que de sus distritos, con los cuales el gobierno los cooptaba a cambio de su voto, les autorizaba o les daba un billete que aterrizaban en su municipio. A cambio de esto, repito, tenían que aprobar o votar a favor de lo que el presidente de la República quería en el poder legislativo. Esto se acabó. Ya no habrá dinero que los diputados federales puedan manejar, gestionar, como se decía, para obra pública en sus distritos. Este fue un tema de verdad álgido
que levantó mucha ámpula y que, pues, al igual que los campesinos, pues hay mucha inconformidad, al grado que los campesinos han dicho que pues se levantan del bloqueo, porque hay que recordar que ellos no pudieron sesionar. Recuerden que no pudieron sesionar en San Lázaro y tuvieron que hacerlo en una sede alterna, en donde precisamente por los bloqueos a este recinto no lo pudieron hacer, tuvieron que irse a otro lado. Y desde luego, la verdad que esto pues era el propósito de que no sesionaran los diputados, toda vez que los campesinos estaban inconformes con el presupuesto de egresos, donde prácticamente iba a haber un recorte importante. Al no poder sesionar en San Lázaro, los diputados federales se fueron a una sede alterna de Expo Santa Fe. Y bueno, ahí, después de las 6 horas del día de hoy, la mayoría de Morena y sus aliados aprobaron ya el dictamen de presupuesto para el próximo año. Estamos hablando, repito, de aproximadamente el gasto neto de 6.107.732.400.000 pesos para el próximo año. Pero, les repito, hubo ahí los congresistas pues reasignaron a varios organismos autónomos, reasignaron el billete y fortalecieron la del bienestar social, garantizando con esto los apoyos a los adultos mayores y desde luego lo de Sembrando Vida, que es la siembra, creo, pues si no mal recuerdo, es de árboles, una enorme cantidad de millones de pesos. Quitaron de un lado, pusieron en otro y bueno, lo acomodaron a como ellos quisieron. Por eso se dice que este presupuesto de egresos es 100% clientelar, donde el presidente de la República tiene fincada la permanencia del poder. Y no dude usted que año con año seguirá fortaleciendo esta área de desarrollo social o de bienestar social para perpetuarse en el poder. Yo he más o menos analizado que quizás esto que está haciendo el presidente López Obrador le alcance para otros 6 años más. Así que 12 años en el poder, como lo tuvo el PAN, serían suficientes para que nuevamente el PRI o el PAN pudieran retornar al poder. Por lo pronto, déjeme decirle que hubo muchas modificaciones hechas al presupuesto de egresos de la Federación. Perfilaron, y así lo llevaron a cabo, recortes a organismos autónomos como lo son el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral y la propia Fiscalía General de la República. Ya le dije, 6.107.732.400.000 pesos para el próximo año. En esto se reasignaron 11.396 millones de pesos y el total de recortes suman 14.677 millones de pesos, mientras las ampliaciones son de 26.074 millones de pesos destinados sobre todo a los programas prioritarios del gobierno del presidente López Obrador. Para el programa Sembrando Vidas se destinaron 3.774 millones de pesos adicionales para alcanzar un total de 25.131 millones de pesos, mientras que para la pensión para personas con discapacidad se reasignaron 2.291 millones, con lo cual llegó a 11.906 millones de pesos. Para la pensión para adultos mayores se aprobaron 2.700 millones más para obtener una bolsa total de 126.000
650 millones de pesos. ¿Quiénes son los llorones? ¿Quiénes son los que hoy no están contentos con esta reasignación y con este recorte? Bueno, son varios de ellos, pero por lo pronto, los que realmente están enojados son los del Instituto Nacional Electoral. Se lo comento, pero antes déjeme decirle, aunque las reducciones al campo, que son los campesinos que le estaba yo diciendo que tenían ahí tomada los accesos o bloqueando los accesos a San Lázaro, por lo cual los diputados se fueron a sesionar a otro lado, a la Expo Santa Fe, bueno, aunque las reducciones al campo fueron algunas de las que mayor inconformidad provocaron, al grado de ocasionar, repito, un bloqueo hasta el Palacio de San Lázaro, al final solo se reasignaron 1.453 millones a 7 programas. De ese tamaño el enojo de los campesinos. Esto de verdad es algo que lo que no están de acuerdo. Para el rubro de seguridad se destinó a Sedena, a la Marina y a Seguridad, que es un tema prioritario, que es un tema urgente, que es un tema que no se va a resolver con abrazos como lo trata de hacer el presidente o como le replica el propio subsecretario de Gobernación, el señor Peralta. Esto no va a tener ningún resultado. Abrazos es una mera ilusión. Y no es que queramos que echen pleito o echen balazos, pero esto no puede detenerse como si fuera un llamado a misa, o como decirle: te voy a acusar con tu mamá, te voy a acusar con tu papá, te voy a acusar con tu abuelito, fuchi, guácala. Esto no va a terminar así. Tenemos que ser realistas. Debe de haber un programa en el que realmente, más allá de tener los recursos necesarios para enfrentar a la delincuencia, desde luego debe de atacarse desde su origen las causas que con esto se han generado, o lo que lo generaron en sí, la enorme violencia que vivimos en el país, el enorme cementerio que tenemos en nuestro país. Bueno, en este rubro de Marina, de Sedena, de seguridad, para este rubro se asignaron en su conjunto 187.737 millones de pesos. En tanto que para el fortalecimiento de la seguridad del Fortasep se incrementó 1,000 millones y pasó a 4,000 millones de pesos. Estamos hablando para las 32 entidades de nuestro país, y que desde luego tienen que aterrizar en los municipios. Durante el debate que se dio hoy por la madrugada, terminó a las 6 de la mañana, las fracciones de oposición recriminaron al bloque del presidente López Obrador, entre otros asuntos, el recorte presupuestal a órganos y poderes autónomos, su voto en bloque para aprobar en sus términos y sin reservas el dictamen que se dio a conocer, discutió y votó por la Comisión de Presupuesto la tarde de ayer y posteriormente se llevó al Pleno. Bueno, también se discutió la falta de reglas de operación en los programas prioritarios del gobierno federal que aseguran se prestan al mal uso de recursos y a la opacidad, no lo dude usted. Acusaron al bloque mayoritario, que es de Morena, de traicionar al campo con el recorte de 20,000 millones de pesos que fueron asignados a programas como Sembrando Vidas, y de castigar la vertiente productiva que le genera economía, empleo e infraestructura al agro, señaló el diputado priista Ismael Hernández Deras. Bueno,
pues ahí usted tiene que los diputados aprueban en lo general y particular el presupuesto de egresos. Pero el gran tema, más allá de que se le dio más dinero a los programas sociales, al programa Sembrando Vida, que se reasignaron y se recortaron, hay un tema que sí es importante señalar y decir, porque en el tema del presupuesto hay un organismo autónomo que es el Instituto Nacional Electoral, el INE, que ha señalado, y usted lo debe de saber, en el año 2021, pues se van a renovar, o más bien dicho, el próximo año están en juego, así como usted lo oye, están en juego para el próximo año, pues prácticamente 3.200 cargos en disputa. Esto, la verdad, es algo que debe de haberse tomado en cuenta. Hay una enorme cantidad de millones de personas, creo que son como 6 millones de personas más que saldrán a las urnas, que cumplirán la mayoría de edad, pues, ¿no? Que van por su credencial de elector, y desde luego son personas que se les requiere dar un documento, la credencial del INE, que representa también dinero. Es un gasto muy importante, aparte una enorme cantidad de reposiciones de tarjetas. Pero bueno, el tema aquí tan importante es que se tiene que organizar dicha elección. 3.200 cargos en disputa estarán en juego. Estamos hablando de que hay 15 gobernaturas que se van a renovar. Estamos hablando que hay 29 congresos locales, habrá elecciones. Y estamos hablando que en 30 entidades se renovarán ayuntamientos. Esto genera e implica una enorme cantidad de dinero, muchísimo dinero, que se requiere para poder organizar este programa, esta jornada electoral. Y desde luego el recorte a los organismos autónomos afecta y le tocó al Instituto Nacional Electoral. Tatiana Cloutier había dicho que les habían dado 1,000 millones de pesos más. Noé Murayama, que es Ciro Murayama, Ciro Murayama creo que se llama este señor, el señor consejero electoral, el señor Murayama, Ciro creo es, ¿no? Ciro Murayama, ha dicho que antes de que, porque le preguntaron a Tatiana Cloutier que pues a través de las diferentes opiniones que han salido a la luz pública, en donde el Instituto Nacional Electoral se queja de que les recortaron más de 1,000 millones de pesos, Tatiana Cloutier salió a decir que no era así, que les habían dado más de 1,000 millones de pesos a su presupuesto. Sin embargo, la realidad es que el presupuesto presentado por el Instituto Nacional Electoral para este siguiente año, para el 2020, ellos requerían, así lo dieron a conocer en su momento, porque cuando se hace el proyecto de presupuesto de ingresos y de egresos, bueno, este proyecto lleva las partidas presupuestales de las secretarías, de las dependencias, de los organismos autónomos, de todos en su totalidad, ¿no? Cuánto se va a destinar a los estados, a los municipios, diversos programas sociales, operativos, etcétera, etcétera, etcétera. El Instituto Nacional Electoral había solicitado 12.493 millones de pesos. Es lo que había solicitado el Instituto Nacional Electoral para poder estar en condiciones de llevar a cabo y de organizar la siguiente elección para el año 2020. Estamos hablando pues de que era el cálculo que ellos habían hecho.
el Instituto Nacional Electoral en este programa, en este presupuesto de egresos de la Federación que fue aprobado, sufrió un recorte de eso que ellos habían presupuestado de 12.493 millones, prácticamente les dieron 11.421 millones. Eso es lo que les asignaron. Hay que tomar en consideración que este año el Instituto Nacional Electoral ejerció un presupuesto de aproximadamente 10.397 millones de pesos. Estamos hablando de una diferencia de más de 1.070 y tantos millones de pesos aproximadamente. Serían 71 millones, 1.071 millones aproximadamente, ¿no? Si es que no me equivoco, estamos hablando de un recorte de 1.071 millones de pesos, o 72 más o menos, 71 o 72 millones de pesos, centavos más, centavos menos, o pesos menos, pesos más, pero estamos hablando de un recorte importante con respecto al proyecto de presupuesto que había presentado el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, esto pues es algo que les repercute en su operatividad, y por eso les decía yo que si bien es cierto que Tatiana Cloutier salió a decir que era mentira lo que decía el consejero o que habían dicho los funcionarios del Instituto Nacional Electoral en el sentido de que les estaban recortando, lo cierto es que no le falta razón a ninguno de los dos, porque repito, el INE solicitaba 12.493 millones de pesos para ejercer el siguiente año. Les otorgaron 11.421. Lógicamente hubo un recorte. Sale a decir el INE que les recortaron 1.071 o 72 millones de pesos y que no les va a alcanzar, ¿no?, para esto. Pero lo que a veces no se entendía era por qué les habían hecho, por qué les recortaban o por qué se quejaban, cuando la misma Tatiana decía que eso era falso, que al contrario les habían dado más de lo que habían ejercido, o sea, en este 2019. Y sí es cierto, les dieron más, pero la realidad es que el Instituto Nacional Electoral está diciendo en este momento que esa cantidad, con ese recorte, no les va a alcanzar para organizar las elecciones del próximo año, cuando estarán en juego 3.200 cargos públicos. Entonces, a ambos les asiste la razón, porque el INE, es cierto, va a recibir más de 1.000 millones de pesos con respecto a lo que ejercieron este año. Y sí es cierto, les recortaron también más de 1.000 millones de pesos con respecto a lo que ellos habían solicitado para el siguiente año. Al final de cuentas, esto de una u otra manera se dice que tienen lo suficiente para poder operar las siguientes elecciones. A ambos, tanto al Poder Legislativo como al órgano autónomo del INE, en cierta medida les asiste la razón, pero es cierto también que lo que hoy vivimos en materia de democracia le sale muy caro, muy caro, o nos sale muy caro a todos nosotros, los que contribuimos con el presupuesto. Nos sale muy caro el hecho de que, por ejemplo, cada determinado tiempo se tenga que renovar la credencial del elector, y que cada determinado tiempo, o al menos cuando viene una elección, tiene que estar vigente tu credencial de elector y ya no te va a servir. Habemos muchas personas que cuidamos nuestra credencial de elector lo máximo posible, hasta que nos dice, llega el tiempo en que llega una campaña publicitaria donde tienes que renovar tu credencial de elector porque tiene una vigencia. Aunque la tengas en buenas condiciones, la tienes que renovar, porque si no ya no te van a permitir votar. Y esta es la parte innecesaria del gasto público, porque si tu credencial está en buenas condiciones y tú la tuviste ya más de 3, 4, 5 años, con esa podrías seguir votando siempre y cuando aparezcas en el padrón electoral, ¿no? Pero sin embargo le dan una vigencia, quizás porque tu rostro cambia, porque ya tienes otra figura
físicamente ya no eres el mismo, quizás ese sea el motivo, pero hay gente también que no cuida la credencial del lector, o sea, hay gente que la extravía, hay gente que no le importa, hay gente que le es totalmente indiferente si la tiene o no la tiene. Desgraciadamente, cuando la pierden, van y nuevamente solicitan otra para volverla a perder, y todo esto genera un costo económico, todo esto genera dinero. Esa es la verdad de lo que está pasando en el INE también, ¿no? Y lógicamente que económicamente repercute. Es un tema que hay que analizar muy bien. Bueno, gana Bienestar, pierde INE, Fiscalía General y la Poder Judicial. Ya le dije, reasignan 20,000 millones al presupuesto del 2020. Y bueno, los diputados ya aprobaron recursos extras para dependencias que operan programas sociales. 13 de estos tendrán reglas de operación para evitar malos manejos. Los diputados, repito, reasignaron 20,607 millones de pesos al proyecto enviado por el Ejecutivo Federal para robustecer la operación de la Secretaría de Bienestar con 8,365 millones. Así, Sembrando Vida, estrategia emblemática de este gobierno, pasó de 25,000 a 28,000 millones de pesos. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues ahí está. Es algo, sí, mucho dinero, ¿no? Tenían 25,000 y pasó a 28,000, o sea, le dieron, ¿qué? 3,000 y tantos millones de pesos más. Y luego la pensión para adultos mayores subió de 126,000 a 129,000, o sea, otros 3,000 millones de pesos más menos, ¿no? Y a Hacienda también le sumaron 2,500 millones de pesos. Si sacamos en estos tres rubros, pues ya se fueron ahí los 8,365 millones de pesos, porque son los primeros 3,000 millones de pesos más al programa Sembrando Vida, luego a los adultos mayores otros 3,500, otros 3,000 y tantos millones, y a Hacienda otros 2,500 millones, con lo cual cerramos estos 8,365 millones de pesos. Vamos, algo muy interesante de analizar, como que la estrategia del presidente está centrada en sus programas sociales, con los que busca pues prácticamente garantizar la perpetuidad del poder, al menos sostenerse durante los próximos 2 sexenios. Así que, por ejemplo, la Fiscalía General de la República, esta dependencia autónoma fue la que más sufrió el recorte, precisamente sobre la propuesta original, con 1,500 millones de pesos menos. También el Poder Judicial tuvo una baja de 1,327 millones de pesos. Al Instituto Federal de Telecomunicaciones le redujeron 188 millones de pesos. El presupuesto contempla que 13 programas sociales estén sujetos a reglas de operación para dar confianza a la sociedad sobre el uso efectivo de los recursos públicos. Ya de verdad que bueno, ya ni sabemos cómo lo van a manejar. Es tanto el dinero que entra, que la verdad que pues, hay ocasiones en que ya no sabemos qué tanto se maneja, porque luego fíjese usted, analice bien, tenemos el dinero de las carreteras federales, el dinero de los permisos federales, en fin, es un mundo de dinero que se maneja, un mundo de dinero que llega a la federación, pero realmente desconocemos cómo se maneja tantísimo dinero que llega a las arcas o a la tesorería de la federación. Es muchísimo el dinero, sinceramente. Y bueno, gana Bienestar, los programas sociales, pierde el INE, pierde la Fiscalía General, pierde el Poder Judicial. Este paquete económico de la 4T, dice Alejo Sánchez Cano del Financiero, es un fiasco.
el primer paquete económico elaborado por la 4T, por la Cuarta Transformación, ha sido un fiasco tanto por su contenido como por el incumplimiento en su aprobación. Ya lo sabemos que debió haber quedado el 15 de noviembre, quedó el día de hoy 22 de noviembre. Bueno, así que los diputados festivos y jubilosos, como dice Alejo Sánchez, gritaron a los cuatro vientos que ahora sí se iba a ver el nivel de preparación y de alcance social y económico de los ingresos y egresos para el 2020, porque ellos los iban a preparar solitos, pero de excepción no solo reflejó criterios surgidos de una bola de improvisados, sino que solo se atiende a la voluntad del presidente de la República. Y eso sí quedó muy claro, porque el presidente lo dijo: quiero que me lo saquen tal y como yo se los mandé. Bueno, pero que en la realidad conoce muy poco de ello el presidente de la República. El Congreso es un caos, ambas cámaras federales están paralizadas por falta de oficio político, principalmente de los líderes parlamentarios de Morena, que es Ricardo Monreal, con el tema de doña Rosario Piedra Ibarra, que están desconociendo muchos gobernadores panistas, a quienes han amenazado que tienen que acatar las recomendaciones de la nueva presidenta, cosa que han dicho los gobernadores panistas que no, porque viene de una elección ilegal, pero que están siendo amenazados, que si no acatan las resoluciones o las recomendaciones pueden ser llevados a juicio político y perder la gubernatura. Bueno, la falta de capacidad o de oficio político de Ricardo Monreal o de Mario Delgado han sido rebasados pues por su propia soberbia, por sus correligionarios, y hay que decirlo, también por pretender cumplirle los caprichos al huésped de Palacio Nacional, llámese presidente de la República. Así que son varios temas. La imposición de Rosario Piedra Ibarra vino a resquebrajar el ambiente de diálogo que existía en la Cámara de Senadores, donde de verdad todos nos dimos cuenta que algo estuvo mal en la elección de esta señora. También donde acababan de aprobar la revocación de mandato, la joya de la corona que más le interesaba a Andrés Manuel López Obrador, la revocación de mandato. Así que bueno, ahí están los inconvenientes que han venido surgiendo con este paquete económico y muchos otros temas que la 4T pues ha causado decepción, como la de cancelar el aeropuerto de Texcoco, ya que esto ha salido muy costoso, ya que no solo implicó enormes recursos públicos y privados que se tiraron a la basura, sino el pago mismo a los tenedores de la deuda, de bonos de deuda, así como sacar de la chistera un aeropuerto militar para reconvertirlo en uno civil, que es Santa Lucía. Sí, lo del aeropuerto de Texcoco se le tuvo que pagar a todas esas empresas que ya tenían un proyecto, que ya tenían una asignación, se les tuvo que pagar como si hubieran terminado la obra. Y aparte, a los tenedores de bonos de deuda también se les tuvo que pagar. Yo creo que ahí fueron como 38 mil millones de pesos. Digo, nuestro dinero tirado por este señor que hoy está como presidente de la República, eso de verdad sí da coraje, tanto que nos piden, Hacienda nos cae cada rato, a veces hasta por no pagar un peso, y este señor tiró nuestro dinero, así como lo oye usted, y es lo que no se vale, ¿no? La verdad. Así que, ¿cuál es la meta del presidente de la República? Pues debilitar, con el presupuesto de egresos del 2020, debilitar a los organismos autónomos. Ahora sí, como dice Enrique Aranda en el Excelsior, ahora sí que tal como se previó y advirtió con toda oportunidad, el gobierno de la 4T aprovechó el debate en torno al presupuesto de egresos 2020 para acabar imponiendo multimillonarios financiamientos para sus políticas de corte claramente clientelar, su particular visión sobre lo que es o debe de ser el rumbo a seguir por la economía nacional, e incluso caprichitos como el absurdo del Tren Maya o el indefinible proyecto de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Ese es otro tema que la verdad es que hay que analizarlo, porque
tal parece que no se va a terminar en 3 años, ojo. Así que vía el uso de su incuestionable mayoría en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que coordina el ex barzonista Alfonso Ramírez Cuellar, que sin atender a reclamo alguno de la oposición optó por la vía de la aplicación de recortes adicionales a las asignaciones inicialmente previstas a otros poderes o sorpresa, a los órganos constitucionales autónomos, con excepción del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, que en 2020 realizará el Censo Nacional de Población y Vivienda y necesitará contar con dinero suficiente. Así que el Poder Judicial pues se le hizo un recorte de, ya le dije, de más de 1,000 millones al INE, a la Fiscalía General. Bueno, la verdad sí fue un severo machetazo que le dieron a estos organismos autónomos. El INEGI no, porque es el que realiza el Censo Nacional de Población, dicen que ese no lo tocaron, pero al INE es el recorte más grande de su historia. Ya le dije hace un momento que Tatiana Cloutier dice que no, que recibieron más dinero, y es cierto, recibieron más dinero, pero no les va a alcanzar, dice Lorenzo Córdoba. Amanecimos con un presupuesto de 2020 y a espera de que se discutan las reservas, ya los organismos que recibieron recortes han comenzado a reclamar. Uno de ellos, repito, el INE, es el recorte más grande de la historia. Fue un machetazo lo que les dieron a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Y le decía yo hace un momentito también que habrá alrededor de 6 millones más de ciudadanos que votarán en el 2021 en relación con el 2018. Así que pues están chillando los del Instituto Nacional Electoral. Así que vamos a ver qué más viene. Es el dinero que requiere el INE para el próximo año para organizar las elecciones. Y pues la verdad es que pues no les va a alcanzar el billete. Estamos hablando de 3.200 cargos en disputa. Estamos hablando de la renovación de 15 gubernaturas y estamos hablando que en 33 entidades también habrá renovación de ayuntamientos. Imagínese usted la cantidad de dinero que se requiere para organizar esto. Y desde luego hay que analizar también que los funcionarios electorales reciben enormes salarios también, hay que decirlo con todas sus letras, muchísimo dinero es lo que ganan estos funcionarios electorales. Bueno, pausa y regresamos, no se vale.